Pues muchas gracias. Intentaremos que sea bueno, en primer lugar, y lo bueno, si breve, pues 2 veces bueno. Y desde luego agradecer, en primer lugar, la invitación. Estoy encantado de volver a Celeiro, porque creo que fue hace 4 años, en 2009, pues bueno, tuve la satisfacción de presentar los resultados de la evaluación de la Organización Común de Mercados. Las cosas del Palacio van despacio, pero finalmente van. Y entonces, pues 4 años después, hoy también con gran satisfacción, vamos a presentar el resultado de ese proceso de reforma que se inició hace ya unos años con estos estudios de evaluación. Eso se plasmó en la correspondiente propuesta legislativa, con su correspondiente evaluación de impacto. Después, negociación, discusión en el Consejo y el Parlamento, los famosos trílogos que Miguel evocó esta mañana, y pues el día 10 de diciembre, prácticamente pues dentro de 10 días, tendremos ya el voto final en el Parlamento, que conducirá a la adopción, publicación antes de Navidades, entrada en vigor de la nueva organización de mercados el 1 de enero, y en paralelo, para tener todo previsto para Reyes, pues también estamos desarrollando unos reglamentos de aplicación. Precisamente este lunes tendremos un comité de examen, los antiguos comités de gestión. Vamos a votar 2 reglamentos de aplicación. Me dirán que cómo es eso posible si todavía no está preparado, no está adoptado el reglamento base. Bueno, una vez que los tengamos ya, digamos, que tengamos ya el voto, esperemos que voto favorable, lógicamente, los guardaremos hasta que el reglamento base esté adoptado, y en ese momento lanzaremos la adopción correspondiente para que todo esté en vigor el 1 de enero. Como digo, regalo de Reyes, esperemos que listo. Bien, pues entonces vamos a intentar explicar brevemente de qué va esta nueva Organización Común de Mercados. En primer lugar, ¿de qué se trata? Organización Común de Mercados, ¿qué se trata? En primer lugar, hay que decir que constituye el pilar más consolidado, el más antiguo de la política pesquera. Ya los términos nos orientan. Lógicamente, se trata, en primer lugar, de mercado único, disposiciones establecidas para un mercado único de productos pesqueros, por una parte, con lo cual, desde el inicio, desde el año 70, tiene ya 43 años, la Organización Común de Mercados, se inició con unas disposiciones de normas de comercialización de estos productos pesqueros. Pero a la vez también tenemos organización del mercado, una organización del mercado, y en particular en lo que se refiere al sector, con la constitución de una serie de organizaciones profesionales, en particular organizaciones de productores, que van a ser las destinatarias de una serie de medidas. Tradicionalmente, y también como herencia de la política agrícola común, esto se refería sobre todo a los mecanismos de intervención clásica. Bien, cuando los precios caían, estos mecanismos de intervención se desencadenaban, se podía retirar del mercado el pescado correspondiente y se recibían unas ciertas indemnizaciones. Actualmente yo les tengo que decir, esta organización del sector, esta constitución de organizaciones profesionales, organizaciones de productores en particular, ha sido, yo le diría, la razón más importante para que se mantenga la organización de mercados. En su momento se cuestionó la intervención. Saben ustedes que se criticó mucho, sobre todo en el contexto de recursos, en algunos casos escasos. Se criticó mucho los mecanismos de intervención, en particular las retiradas. Políticamente ha sido muy difícil de defender, y eso hizo tambalearse, digamos, una parte de los cimientos de la organización de mercados. Bien, pues en el contexto de la reforma pescada, de la reforma general de la política pesquera, el argumento principal para mantenerla fue precisamente la organización de los productores, la organización del sector. Tenemos una red a nivel comunitario, a nivel europeo, de más de 200 organizaciones de productores, y la idea es relanzarlas, potenciarlas, darles los instrumentos adecuados para que puedan desempeñar un papel relevante tanto en la aplicación de las nuevas disposiciones de política pesquera como en la comercialización de los productos. Y se ha hablado
hoy abundantemente de la importancia, efectivamente, de mejorar esta comercialización. Bien, con este preámbulo, ¿qué objetivos teníamos cuando, como digo, después de esa evaluación de las disposiciones actuales y con vistas a una futura organización de mercados, qué objetivos teníamos en mente? En primer lugar, simplificación. Una simplificación. Actualmente el marco jurídico actual es extraordinariamente complejo. Intervienen también cuestiones de técnica legislativa, porque hasta ahora, prácticamente, Bruselas especificaba cada pequeño detalle que había que poner en práctica, que tenían que poner en práctica ustedes. Absolutamente todo venía definido, venía detallado en los correspondientes reglamentos. Ahora, de lo que se trata es que Bruselas establezca un marco legislativo general, unas disposiciones generales, y luego los Estados miembros y el sector sea el encargado de ejecutar esas disposiciones generales. Pero lo que no podemos hacer es entrar en los más mínimos detalles de las disposiciones que haya que ejecutar en materia de política pesquera y, en este caso, en comercialización. Por lo tanto, una simplificación, mayor responsabilidad al sector, lo he dicho antes, dotemos a las organizaciones de productores de los medios adecuados para, en vez de ser gestores de la intervención que, ojo, en su momento jugó un papel, no se trata ahora de inventar la rueda, en su momento jugó un papel, pero hoy día hay que adaptar esa intervención pública y, bueno, pues ahí están las organizaciones de productores para llevar a cabo una mejor gestión de sus actividades. Por lo tanto, las organizaciones de productores en el centro de la aplicación de las disposiciones de la política pesquera y la comercialización. Como hemos dicho, esto implica un cambio de lógica de intervención pública. Ahora nos vamos a basar más en gestión de actividades que en la intervención clásica de retirada de productos del mercado. Otro de los objetivos era mejorar el etiquetado, que, ojo, esto no quiere decir que haya que añadir más información. También se ha evocado hace unos minutos. No se trata de atiborrar la etiqueta de información de tal forma que sea, ilegible. Se trata de transmitir al consumidor las informaciones que sean pertinentes, las esenciales, las más relevantes acerca de las características del producto que va a comprar. Y por último, el último objetivo es un sector en el cual las informaciones económicas no abundan, precisamente. Hay una cierta falta es un sector, a veces, en cuanto a cuestiones económicas, hay una cierta opacidad, los distintos eslabones de la cadena, a veces hay una cierta desconfianza, en fin, es un sector, económicamente, hay que mejorar este flujo de información económica, entre otras razones, para entenderlo. Y vamos a ver en qué se han plasmado estos objetivos. Pues, en primer lugar, la simplificación, vamos a pasar rápidamente para no marearles con datos de reglamentos, pero actualmente tenemos, aparte del correspondiente reglamento base de la Organización Común de Mercados, tenemos más de 20 reglamentos de aplicación. Como digo, detallan yo creo, hasta cómo se tiene que llamar el patrón del barco, prácticamente. Todo detallado al más mínimo detalle y, ojo, luego esas disposiciones también hay que interpretarlas y cuanto más complejo se hace un acto legislativo, más difícil resulta de comprender. Por lo tanto, pasemos ahora a un acto de codecisión. Tenemos, igual que antes, un reglamento base, pero solo vamos a tener 2 reglamentos de aplicación, lo cual supone una simplificación importante y esperemos que también suponga una mayor claridad y facilidad de aplicación. En cuanto a instrumentos, la intervención ha sido, una gran consumidora de estos reglamentos que también había que adoptar anualmente, reglamentos de precios. Eso llevaba implícito también una serie de notificaciones importantes de las organizaciones de productores, los Estados miembros a la Comisión, gestión de toda esa información por medio de una base de datos creada específicamente para ello. En fin, un gran esfuerzo para un volumen de unos 10 millones de euros al año. O sea, es un volumen bastante reducido de ayudas a la intervención
y, sin embargo, conlleva una serie de disposiciones administrativas y legislativas enormes. Bien, vamos a ver cómo hemos, seguidamente, cómo hemos simplificado esa intervención, cómo hemos intentado adaptarla a un enfoque más comercial, que eso también es importante. Y, finalmente, lo que hemos dicho antes, mejor gobernanza. Bruselas, que legisle lo justo. Después, lo que es la aplicación de todas esas disposiciones sobre el terreno. Nadie mejor que ustedes saben cómo hay que hacer las cosas y no hay que enseñarles. Por lo tanto, esa es la idea, organizaciones de nuevo profesionales que darles más cancha para ejercer sus actividades y que para que puedan sacar un mayor provecho de las mismas. Bien, pasamos a la responsabilidad del sector, tener el sector más capacidad para gestionar sus actividades. Planificar y gestionar sus actividades es el mayor énfasis de la nueva Organización Común de Mercados. Y vamos a ver inmediatamente después cómo, por medio de qué instrumentos se puede hacer eso. Y esto, también lo hemos dicho, en total ligazón, en conexión con el cumplimiento de los objetivos y las disposiciones en materia de conservación, por una parte, y también en materia de mejorar los rendimientos económicos. Bueno, una novedad de las organizaciones de productores es que por primera vez se detallan en el reglamento base los objetivos de estas organizaciones, medidas también que pueden realizar para desarrollar para el cumplimiento de esos objetivos, pero adaptadas a las organizaciones de productores de la pesca extractiva y, por otra parte, a las actividades de acuicultura. Por lo tanto, ya tenemos una diferenciación clara. Era un reproche que se nos hacía tradicionalmente, sobre todo por parte del sector de la acuicultura. Bien, ahora, digamos, estarán mejor adaptadas a las características de una u otra actividad. Y, por último, también es muy importante, lógicamente, si tenemos unos objetivos ambiciosos de materia de conservación, pero también en materia de comercialización, en principio, parece lógico pensar que cuanto más grande sea la organización profesional, cuanto tenga más volumen de ventas, más barcos, lógicamente esa escala económica superior les permitiría ser más ambiciosas y realizar proyectos, lógicamente, de más enjundia. Es cierto, organizaciones de productores más grandes pueden hacer más cosas, pero también es cierto que puede haber situaciones, y estoy pensando, por ejemplo, en el Mediterráneo, donde puede ser interesante mantener pequeñas organizaciones de productores que mantienen, digamos, unas características de proximidad con sus mercados locales, tienen una gran diversidad de productos, pueden tener, como digo, una escala más pequeña, pero que esa escala más pequeña sea a la vez más adaptada a las realidades de esas zonas, y esas pequeñas organizaciones de productores a lo mejor les interesa unirse entre ellas para desarrollar algún proyecto en común, pero a la vez manteniendo su propia identidad, manteniendo sus propios mercados, manteniendo sus clientes, manteniendo un poco su estructura individualizada. Y es por esa razón que la nueva organización de mercados hace que las asociaciones puedan realizar las mismas funciones que las organizaciones de productores. O, en otras palabras, ustedes, organizaciones de productores, ¿les interesan hacer algo en común? Bien, pueden constituir una asociación y delegar en esa asociación todas las funciones de una organización de productores, si les interesa, o una parte de ellas. Con lo cual, esto también permite, de nuevo, una flexibilidad y permite un mayor margen de maniobra y una adaptación a las distintas realidades de los mercados en la Unión Europea. Finalmente, también introduce la posibilidad, ya de una forma clara y nítida, de establecer organizaciones con miembros de más de un Estado miembro, las organizaciones transnacionales. Y la explicación es muy sencilla. Lógicamente, el pescado, cuando está en el mar, no se para al llegar a una frontera nacional.
Hay numerosas situaciones en la Unión Europea en la que pescadores de distintos países están explotando el mismo stock de pescado. Bueno, puede ser razonable en algunos casos que estos pescadores se asocien entre ellos, aun siendo de más de un Estado miembro, para gestionar ese recurso que están explotando en común de una forma racional. Y hay algunos ejemplos. En el Mar del Norte, pues la quisquilla del Mar del Norte, pues la explotan pescadores belgas, holandeses, daneses, alemanes. Bueno, en España podemos pensar en el Golfo de Vizcaya, puede haber algún interés, en el Báltico también. Los ejemplos son numerosos y es bueno que exista esa oportunidad. Por lo tanto, de lo que se trata es no de imponer reglas detalladas, específicas, decirles a ustedes todo lo que tengan que hacer de la A a la Z, sino abrir oportunidades que les permitan desarrollar de una manera óptima sus actividades profesionales. La intervención, bueno, algo hemos esbozado, tenemos un sistema actual complejísimo de mecanismos, tenemos 6 mecanismos de intervención, tenemos una serie de precios que se establecen por el Consejo y por la Comisión todos los años, un sistema de notificación también de estas intervenciones ciertamente complejo y este sistema de las informaciones que se nos transmiten en muchos casos no tienen interés económico. Son informaciones que han sido muy útiles, digamos, para asegurar el funcionamiento de estos mecanismos de intervención, establecer los parámetros correspondientes, pero pensando en una realidad económica, ¿qué partido se puede obtener de eso? La verdad es que muy, muy limitado. Por lo tanto, lo que se ha hecho es pasar de esos 6 mecanismos de intervención muy complejos y con una alta carga administrativa a un sistema en el cual tenemos únicamente un sistema de almacenamiento, en el caso de que los precios, que también funciona con un sistema de precios, el precio lógicamente determina la activación, parecido a lo que hay ahora, algún tipo de intervención que hay hasta ahora, pero eso sí, el precio se va a fijar en los Estados miembros. Ahí no va a intervenir Bruselas. Esto es importantísimo y les voy a decir por qué. Un sistema de precios a nivel comunitario, a nivel de Unión Europea, solo ha funcionado cuando el número de socios era reducido. Actualmente somos 28 en la clase, y además con unas disparidades enormes. No tiene nada que ver la situación de los pescadores daneses, por ejemplo la caballa, los precios que se puedan obtener en Dinamarca a la situación de la caballa en Estonia. Son unas situaciones totalmente distintas, hay unas disparidades todavía enormes y es mucho más sensato que sea el Estado miembro el que decida, el que fije los precios de activación del mecanismo previa consulta de sus organizaciones de productores. Con lo cual tendremos un mecanismo de intervención mejor adaptado a esas realidades del mercado. La idea es que este mecanismo se vaya eliminando con sus correspondientes ayudas, se vaya eliminando progresivamente a lo largo del tiempo para que al final, en la Organización de Mercados, únicamente nos quedemos con un mecanismo fuerte, importante, consolidado y con una, digamos, cuantía económica importante, es el siguiente al que vamos a referirnos, pero eso está establecido en la propuesta del fondo que explicó, el Fondo Europeo de Pesca y Política Marítima que explicó Miguel. Por lo tanto, ahí conviene no avanzar mucho porque, lógicamente, estamos en las manos del Consejo y del Parlamento. Pero vaya esa idea por delante, almacenamiento, con una eliminación gradual y gestionado 100% en los Estados miembros. Por lo tanto, en la intervención pública que nos interesa, que queremos para las organizaciones de productores, es un instrumento comercial, de clara vocación comercial, que sirva para gestionar sus actividades, son los planes de producción y de comercialización. Por lo tanto, instrumento con también está en la propuesta de fondo, vamos a ver en qué queda, pero con una importante dotación económica que les va a permitir a las organizaciones de productores pues, desarrollar estas actividades tanto en materia de conservación como en materia de comercialización. Y estas actividades que pueden desarrollar las organizaciones, que podrán
desarrollar las organizaciones de productores están íntimamente ligadas a estos objetivos que están establecidos en el reglamento. Por lo tanto, la ayuda económica, también es la idea, estará ligada al cumplimiento de esos objetivos. Cuanto más ambicioso se sea, cuanto más se quiera avanzar, tanto en materia de conservación como en materia de comercialización, en principio se podrá disponer de más ayuda, lógicamente dentro de unos límites, como es natural. Estos planes tienen además la novedad o la ventaja de que podrán ser anuales o plurianuales. Es decir, si una organización profesional quiere hacer una planificación a medio plazo, puede decir, bueno, pues voy a hacer una planificación con vista a 3 años, de una manera totalmente empresarial, como digo. También eso puede tener mucho sentido en el marco de los planes plurianuales de pesca. Sé las posibilidades de pesca que tengo, bueno, voy a gestionarlas, las de los miembros de la organización de productores, y vamos a ver cómo podemos, digamos, sacar el mejor partido a esas posibilidades de pesca. Se trata, por lo tanto, de hacer una gestión colectiva. Es mejor unirse para... Esto debe ser el paro temporal ese de actividades que decía Miguel esta mañana. Bien, es mejor unirse para desarrollar gran número de cosas. Se es más fuerte, se tiene más posibilidades y nos puede permitir sacarle bastante más partido. Como digo, pueden ser anuales o plurianuales, y habrá una ayuda en principio financiera muy importante. Detalles de estos planes en cuanto a formato, estructura, toda cuestión de procedimientos, plazos, etcétera, etcétera, están incluidos en un reglamento de ejecución que se va a votar el lunes, y además también hemos preparado una especie de documento guía, una recomendación en la forma de una recomendación de la Comisión, con, digamos, una especie de guía para los Estados miembros y para las organizaciones de productores sobre aspectos prácticos de cómo desarrollar esos planes. Como digo, esta recomendación se ha terminado esta semana, y bueno, yo creo que antes de final de año tendremos las traducciones. Con lo cual, todo debería estar listo para 1 de enero. Bueno, etiquetado, se acaba de mencionar hace muy poco tiempo la importancia de un buen etiquetado, de informar correctamente al consumidor, que pueda emitir sus juicios, que pueda tomar decisiones razonadas con respecto a sus compras. Esta mañana también se insistió en la importancia de vender bien los productos. Entonces, en lo que respecta a los productos que a ustedes les interesan, congelados, frescos, vivos, los productos del capítulo 3, actualmente hay 3 requisitos de etiquetado obligatorio. Lógicamente, el nombre del producto, la denominación comercial, la zona de captura, una zona de captura que se refiere a las grandes zonas de la FAO, y finalmente el método de producción, pues pescado o criado, producto de acuicultura. Con respecto a estas tres obligaciones de etiquetado, ¿cuáles son las novedades? Bien, pues en primer lugar, la gama de productos cubiertas, se han añadido las algas, pero es que las algas también se han añadido a la organización de mercados. Antes estaban en la organización de mercados de agricultura, a título de adorno, lógicamente. Ahora se han incluido en la nuestra, pues por el interés creciente que tienen las algas, no solamente para comer, ¿no?, como en el tipo de comida japonesa, que cada vez es más importante, pero también tiene importancia para producir cosméticos, productos farmacológicos, etcétera. Entonces, las algas tienen esta obligación, y también, muy importante, se tienen que etiquetar los productos en la venta al consumidor final, la venta al detalle, y en la restauración colectiva. Eso es importante. Cuando vayamos a un restaurante también nos tendrán que dar las correspondientes informaciones relativas al producto pesquero o a las algas que estemos consumiendo. En cuanto a la zona de captura, hay una novedad. Como decíamos, se refería a la zona FAO, las zonas FAO muy amplias,
Atlántico noroeste, Pacífico sureste. Bueno, eran unas zonas que se juzgaban demasiado amplias, que no añadían mucha información al consumidor. El reglamento lo que hace es que para esos productos que se pesquen en las zonas de la FAO, Atlántico noreste o Mediterráneo y Mar Negro, en vez de la zona habrá que indicar la subzona, o sea, un mayor nivel de detalle, o la división de la FAO, por una parte. Y esto se podrá hacer o bien indicando el nombre, no la referencia, como era posible hasta ahora, indicando el nombre completo, o bien sencillamente un pequeño mapa mundi con un punto, y el punto indica la zona geográfica donde se pescó. Se ha introducido también el arte de pesca, que fue bastante... Bueno, las cuestiones de etiquetado son siempre bastante complejas, fue el capítulo más difícil de negociar, y las artes de pesca se han simplificado porque según el reglamento de control, según el reglamento de la flota, ahí se detallan las artes de pesca una por una. En cambio, a efectos de información del consumidor, se han resumido, se han agrupado en 7 grandes categorías. Y finalmente, bien, pues se asegura una perfecta coherencia con el Reglamento General de Etiquetado de Productos Alimenticios, que se adoptó en plena discusión de nuestra propuesta, ahí tiene la referencia, el 1169-2011, y hay 2 aspectos muy importantes para los productos pesqueros. En primer lugar, la indicación si el producto se descongeló, para productos que se vayan a vender luego como frescos, y en segundo lugar, la fecha de caducidad. Eso, como digo, en el reglamento de la Organización de Mercado se asegura esa perfecta coherencia con el reglamento correspondiente general de etiquetado. 2 cuestiones importantes también de etiquetado. También se recoge la posibilidad de añadir informaciones voluntarias, una lista que no es exhaustiva, pero que, por ejemplo, recoge la posibilidad de indicar la fecha de captura, la fecha de desembarco, técnicas de producción, otros tipos de información medioambiental, etcétera, etcétera. Y, para terminar el etiquetado, cuestión también bastante sensible, que también se ha abocado durante la jornada de hoy. ¿Qué pasa con el ecoetiquetado? Bueno, el etiquetado le hemos dado muchas vueltas. Finalmente, lo que han decidido Consejo y Parlamento es que la Comisión produzca un informe antes del 1 de enero de 2015 y, en vista de los resultados de este informe sobre la posibilidad de establecer algún tipo de ecoetiquetado a nivel europeo, bien un esquema único, bien estableciendo unos criterios mínimos que todos los etiquetados tengan que cumplir. Como digo, a la vista de esos resultados, la Comisión podría lanzar las correspondientes propuestas. Y únicamente 2 palabras y ya termino. La inteligencia económica. Esta falta de información económica que tenemos en el sector de la pesca se intenta de alguna forma paliar con la creación de un observatorio de mercados de la pesca, observatorio europeo, que no es una nueva institución, es únicamente un instrumento modesto, pero instrumento de la Organización de Mercados, que va a intentar promocionarnos, de hecho ya está funcionando, se inauguró el mes de abril, va a intentar promocionarnos datos económicos del sector, de volumen de ventas, de volumen de ventas, precios, etcétera, etcétera, en todos los eslabones de la cadena de comercialización. Y se pretende que esos datos, lógicamente, unidos a una serie de análisis y estudios que va a realizar el observatorio, pues puedan ayudar al sector a mejorar esta información económica, ayudar al sector a tomar decisiones también, y también incluso para las distintas administraciones. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, pues hay un seguimiento semanal de precios en principales puntos de venta. A nivel mensual se obtienen ya informaciones no solamente de precios, sino también de volúmenes de productos comercializados para ciertas especies y para, lógicamente, distintas presentaciones. Y luego, a nivel, digamos, anual, estos datos se recopilarán y se consolidarán, digamos, para realizar correspondientes estudios y análisis. Como digo, es un instrumento que ya está disponible, ahí tienen la página web, les invitamos, lógicamente, a que la visiten,
Y bueno, pues yo creo que media horita. María Luisa. Perfecto. Muchas gracias.